Hola de nuevo. Bueno, pues ya vamos aquí con la última parte, la parte de C++ así un poco dura. Vamos a hablar ahora de Wave Engine. Todo el que quiera hacer las demos, seguir, tener más información, que acceda a la página web del proyecto, waveengine.net. Es un motor para hacer juegos, aplicaciones interactivas y tal, utilizando DirectX u OpenGL según la plataforma. Y se puede utilizar para hacer proyectos y juegos para Windows Phone y Windows Phone 8. ¿Vale? Primero me gustaría hablar de la arquitectura. Para todos aquellos que les guste la parte de C++ y la parte de low level, pues bueno, pues podrán hacer todas las cosas con C++ y tal. Y al que le guste, no le guste tanto, o porque se quiera dedicar solo a lo que es el juego, o le guste, pero no tenga tiempo para dedicarle tantas horas como hace falta para escribir pequeñas demos, pequeños minijuegos en C++, pues puede hacerlo perfectamente con Wave Engine para esas plataformas, para las plataformas que estamos viendo, Windows 8 y Windows 8. ¿Vale? Venga, pues voy con la presentación. Bueno, voy rápido para explicar un poco la arquitectura. La idea es que esto ya es un motor. Cuando nos metemos en un motor es algo de high level. Es decir, que ya tú no tienes tan... O sea, ya lo que quieres es poder hacer cosas rápidamente. Poder cargar textura, poder cargar modelos, poner animaciones, objetos animados, coger un muñeco del 3 Studio, exportar las animaciones y cargarlo directamente en tu aplicación 3D o tu juego, poner sonidos rápidamente, controlar cuántos sonidos se pueden reproducir al mismo tiempo, hacer cosas más de, ya os digo, cambiar de pantalla, cuando quieres un asset o guardar un asset, guardar un recurso, sin tener en cuenta luego muchas veces la arquitectura final de cómo se tiene que hacer eso, si se tiene que hacer de forma síncrona, si se tiene que hacer de forma síncrona, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver Wave Engine, que es un motor que permite hacer todo eso. Si tenéis alguna después de la charla, aquí me he presentado. Si veis, la dirección estará diferente. Para consultas o cosas sobre Wave Engine, mejor escribirme a esta dirección, ¿vale? Y aquí tenéis mi Twitter, donde también me podéis encontrar y preguntarme cosas sobre el proyecto Wave Engine, ¿vale? Que es el que actualmente me encuentro trabajando. Bien. Vale, pues básicamente esto es lo que vamos a ver de Wave Engine, y es que como lo primero que os tenéis que meter en la cabeza es que bueno, todo eso que hemos visto es como realmente se hace a bajo nivel, y ahora esto es un motor en el que tú ya pues te olvidas de ese, no te olvidas, pero que teniendo en cuenta que eso por debajo pues se haga bien y se haga de manera eficiente, te preocupas de cosas de más alto nivel, como por ejemplo de el algoritmo de A estrella que vas a implementar para hacer tal cosa, pero no quieres pegarte con que si verte buffer, que si en buffer y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, Wave Engine, un compañero siempre me decía que les recordaba, a un compañero del proyecto, Marcos Coveña, que les recordaba a Wave Engine la primera vez que le presentamos la arquitectura a los muñecos de Lego, que era muy parecido a cuando él jugaba cuando era pequeño a muñecos de Lego. Y es porque luego vais a ver el motivo de todo esto, pero utiliza una arquitectura basada en componentes, que es muy interesante, es reciente, bastante nueva, en los últimos GDC donde se ha dado más bomba a ese tipo de arquitectura, y se está empezando a implantar en los motores porque es una arquitectura muy flexible que permite que con un motor se puedan hacer múltiples tipos de juegos. Normalmente hasta ahora tenías el motor la Unreal, o tenías el motor del juego tal, de Quake, o tenías el motor de no sé qué, y se podía hacer un shooter parecido a Quake, que era al final Mob, o el motor de Half-Life, se podía hacer un primera persona, pero muy parecido a Half-Life, etcétera, etcétera. Se supone que con esta arquitectura lo que se buscan es que poder crear motores con el que se puedan hacer cualquier tipo de juego, tanto 2D como 3D, como de plataforma, como de shooter, tercera persona, aventura gráfica, cualquier tipo de juego que se pueda hacer con la misma arquitectura de un motor. Y básicamente la arquitectura que tiene Wave busca todo eso y facilita mucho todo ese tipo de cosas. Bueno, lo primero o el concepto más básico que tiene Wave es el concepto de escena. Tú tienes una escena que puede ser, lo más simple es verlo como si fuera una pantalla de tu juego. Pues si la pantalla de opciones, la pantalla del juego en sí, la tienda donde compras cosas, pues todo eso son escenas. Y básicamente en la cabeza vamos a tener que
que son escenas que una escena es lo más básico y que tiene su propio content, donde se almacenan recursos, etcétera, etcétera. Cada escena tiene su content y cuando se pasa de una escena a otra se libera el content de la escena anterior y se carga el content de la escena siguiente. ¿Vale? Bien. Luego, dentro de las escenas, existen una cosa que son entidades. Entidades, como veis aquí el gráfico, están las piezas de Lego y luego con las piezas de Lego tú puedes montar cosas. Pues una casita, un coche, etcétera, etcétera. Pues ese coche y esa casa son entidades que están montadas a base de piezas de Lego. ¿Vale? Y eso es una entidad. Una entidad es básicamente un contenedor de esas piezas que se llaman components. ¿Vale? Los componentes son esas piezas de Lego. Vale, vamos a ver las piezas de Lego. Bueno, creo que las piezas de Lego se ven en el siguiente, aquí, component. Ahora le doy para atrás y vemos la anterior screen, la anterior slide que diga. Components. Los componentes son esas piezas de Lego y existen tres tipos de componentes. Existen los componentes básicos, que son componentes o piezas de Lego que básicamente almacenan información. Están las piezas de Lego que tienen un motor o algo que se mueve, tienen las piezas de Lego que sirven para ejecutar un script, para actualizar una escena, por ejemplo, para mover un modelo, un muñeco, para hacer este tipo de cosas. Y luego están las piezas de Lego que dibujan cosas, ¿vale? La slide anterior iba básicamente de las entidades, que las entidades se componen a base de, como he dicho, piezas de Lego. Entonces, las entidades serían la lista esta que tenemos aquí a la izquierda, que pone Alien, Player, que sería el bueno, Target, Script Only, Granada. Entonces teníamos un Alien, el bueno y una granada. Y lo de Position, Movement, Render, Script, Target y Physics, básicamente serían las piezas de Lego, el tipo de piezas que utiliza cada uno de estas entidades. Por ejemplo, un alien utiliza la pieza de Lego de tipo posición, que almacena dónde está el alien, almacena la pieza de Lego de tipo movement, que el alien se puede mover, almacena que además es de tipo behavior, desde que acabamos de ver. Luego está la pieza de Lego de tipo drawable, que es una pieza que es capaz de renderizar. La pieza de Lego de tipo script, de target, que es capaz de tener un target, un enemigo, etcétera, etcétera. Tenemos el player, que tiene una serie de piezas de Lego que se construye a partir de una pieza de cada de este tipo, una naranja, otra pieza verde, otra verde clara que diga, una verde azul, una azul, una verde oscura y una gris, que es que el player tiene física. Y una granada. Aquí veis la granada, por ejemplo, que tiene una posición en el mundo, que se mueve, que se puede dibujar, etcétera, etcétera. Y los objetos se crean de esta manera. Se crean a través de piezas de Lego, que es esto que os comentaba de una arquitectura basada en componentes. ¿Vale? Esto es bastante interesante porque básicamente el problema que intenta resolver es que hasta ahora en los motores siempre se ha utilizado jerarquía de clases. Tú tienes una clase base, que es la clase objeto. De esa clase se separan dos clases, la clase movible y la clase no movible. La clase movible hereda el player y el alien. El player hereda, o del alien hereda el alien de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, el alien, yo sé, el alien monstruo final, el alien con pistola y el alien normal, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? En este tipo de arquitectura basadas en jerarquía, en un árbol de jerarquía, normalmente cuando dicen, venga, vamos a meter el motor de física tal, pues ¿dónde normalmente metemos ese tipo de cosas? Los que trabajamos en motores y tal, pues se tendría siempre a meter las cosas lo más alto de la jerarquía posible. En este caso serían, pues la física lo vamos a meter arriba del todo en objetos movibles, por ejemplo. Entonces todo lo que haya por debajo tiene física. Eso, igual que pasa con la física, que a lo mejor se ve una cosa natural, como muchas otras cosas pasaba y se empezaban a crear métodos que muchas veces eran útiles para ciertas cosas y a llevártelos en la jerarquía arriba del todo, a las clases base. ¿Qué es lo que pasa? Que al final una clase en vez de una granada, una piedra, una roca que hay en medio del escenario, pues tú accedías a la clase roca que te habías creado para pintar esa roca o lo que fuera, y la clase roca tenía un montón de métodos que no se usaban para nada. Métodos de física, métodos de script, métodos de inteligencia artificial, métodos de luces, métodos de un montón de cosas que la roca no lo usaba para nada, pero heredaba todo ese tipo de información. Y los objetos al final, como una roca, eran objetos muy pesados, que tenían un montón de métodos que ponía no implementes, porque eran virtuales y los tenía que sobreescribir, o directamente que te decía, no, o que, por ejemplo, si estaba hecho a través de interfaces, tú no podías acceder a esos métodos, es decir, que se los puedes ocultar al usuario.
pero porque si haces implementaciones explícitas de interfaz, etcétera, etcétera, pero el objeto internamente sigue pesando muchísimo, sigue teniendo un montón de código, un montón de campos, por ejemplo, para un montón de cosas, que realmente luego no se usaba. Entonces, en esta arquitectura basada en componentes y basada en piezas de Lego, por decirlo de alguna manera, lo que se intenta hacer es eso, es que construir cada elemento de tu juego con solo aquellas piezas que hagan falta. Y crear piezas genéricas para todos los elementos. Por ejemplo, si os fijáis en esta slide, la pieza de Lego de posición se utiliza en todo aquello que tiene una posición en el mundo. Básicamente, si lo hiciésemos a través de clases, pues tendríamos una clase base que tendría posición, rotación y escala. Y eso se le daría a las demás. Y a lo mejor tenemos que modificar, o a lo mejor creamos posición y rotación en la misma, pero la escala en unos queremos tratarlo de una manera, en otros de otra, y entonces sobreescribimos si es una propiedad o simplemente lo dejamos para que las clases hijas sean las que tengan esa información de almacenamiento de matrices, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió al final? Que cuando había que tocar cualquier cosa, pues tendrías que tocar no solo en la clase base, sino que tenías que tocar en un montón de sitios. Y al final los objetos también terminan, para evitarte eso, subías todo a la clase base y al final los objetos todos pesaban mucho. Y a lo mejor un objeto normal pues tenía unas matrices que tú utilizabas y el objeto era físico, pues una matriz por ahí para cachear cosas, lo tienen objetos que realmente no los utilizan. ¿Vale? Pues bueno, eso es lo que se intenta con esta arquitectura. Hacer que los objetos pesen muy poco y que cada objeto tenga solo aquellas piezas de software que hagan falta. Y además crear piezas de software genéricas para cada plataforma. Para cada plataforma, digo, piezas de Lego genéricas para todos los elementos de tu juego, ¿vale? Como os he dicho, los componentes o las piezas de Lego en Wave Engine pueden ser de tres tipos. Component, que component es los que simplemente almacenan información como posición. Behavior, que son aquellos que pueden actualizarse, que tienen un método update. Drawable, que son aquellos que pintan cosas, que renderizan, ¿vale? Y luego además, dentro de Wave Engine tenemos una cosa que son los managers. Que está el Entity Manager, que básicamente el que tiene toda la información de todas las entidades que hay dentro de una escena. El Entity Manager está dentro de una escena, ¿vale? Entonces tiene la información de todos los elementos que hay dentro de una escena, todas las entidades. Si un coche, una moto, un alien, un player, etcétera. El Render Manager, que básicamente se encarga de coger todos los componentes, comunicarse con todos los componentes de tipo drawable, de tipo renderizable, que tienen un método draw, y ir llamando a cada uno de ellos para que se vayan renderizando. El método Behavior Manager, el Manager Behavior Manager que diga, que básicamente se encarga de actualizar todos los componentes o todas las piezas de Lego que tienen un método actualizar. Y el Physics Manager, ¿vale? Que se encarga de actualizar todos aquellos componentes de tipo física, ¿vale? Se hace además en paralelo, utilizando que ya los móviles y los ordenadores tienen varios cores, etcétera, etcétera, incluso varios procesadores, pues el Behavior Manager actualiza en paralelo con el Physics Manager todas las cosas, ¿vale? Para hacernos una idea más rápida, pues como os he dicho antes, está la escena. Dentro de la escena tenemos las entidades, el player, el alien, la roca, el coche, un arma, ¿vale? Y cada una de esas entidades está formado por componentes, ¿vale? El Entity Manager básicamente lo que tiene es información de los componentes, de las entidades que diga y de la relación que guardan entre ellos. Por ejemplo, el player, como estáis viendo en el árbol o en el grafo en verdad es un árbol, lo que pasa es que no tiene solo un nodo, sino tiene varios nodos, pero que en el árbol veis en el Entity Manager que el player tiene un arma y lleva con un arma en la mano. De pronto puede soltar ese arma porque se le ha quedado sin munición y coger otro. ¿Vale? Pues básicamente eso te dice que el player y el arma están ligados por algo. Hay una roca que está en mitad del escenario y ahora viene de pronto un malo, que es un alien, y viene montado en un coche. Entonces el coche es como que tiene una referencia al alien. El alien está montado encima del coche. Y eso es lo que almacena el Entity Manager. ¿Vale? En el Entity Manager están todas las entidades y una de las cosas que tenéis que saber es que las entidades están formadas por componentes. Esos componentes, como he dicho, pues por ejemplo, una entidad básica está formada por un transform 2D o 3D. Bueno, en este caso sería un transform 3D. Esto está mal, porque 2D con modelos no serviría. Un transform 3D que diría esa entidad dónde está en el mundo. Un modelo que básicamente pues he cogido el muñeco tal del 3 Studio y lo he cargado. Un Box Collider, que es básicamente un bounding box, una caja de colisión,
de mi personaje, las animaciones de mi personaje, un componente que es capaz de reproducir diferentes animaciones del componente del personaje, un Rigibody 3D, que es básicamente el que se encarga de gestionar la física de cuando tú vas corriendo y, por ejemplo, empujas cajas o empujas cajas que haya por el escenario, o papeles, o bidones, o lo que sea, y un Model Renderer, que es otro componente que se encarga, que es de tipo Drawable, que se encarga de poder dibujar esa entidad. Entonces, como veis, una entidad básicamente pues tiene todos estos componentes dentro. Es como una especie de cajón de componentes y todos esos componentes los tenéis dentro de la entidad. A la hora de actualizarse está el Behavior Manager, el Physics Manager y el Render Manager, como hemos hablado. Y básicamente lo que se hace es que el Behavior Manager guarda una referencia de los componentes que se tienen que actualizar, por ejemplo en Animation, que va diciendo en cada frame en qué frame de la animación va el muñeco. Si está corriendo, por ejemplo, por cada frame de esa animación de correr, pues cómo se va actualizando. El Physics Manager, que se encarga de actualizar aquellos componentes de tipo Rigibody 3D, aquellos componentes de tipo física. Entonces, pues se pueden ir actualizando cosas. Hay una pregunta. Sí, hay un montón de tipos de collider. Está el Box Collider, el Sphere Collider, el Capsule Collider. Ahora mismo están esos tres tipos de collider, que son los más básicos en todos los motores de física: Box Collider, Sphere Collider y Capsule Collider. Y posiblemente en el futuro pues trabajemos en implementar, en meter más tipos de collider. ¿Vale? Y luego está el Model Renderer, que el Model Renderer se conectará al render y básicamente el Render Manager obtiene el Model Renderer de todas las entidades que hay que dibujar y se encarga automáticamente ya de ir llamando de dibujar todas esas entidades. El Physics Manager pues ya se encarga de actualizar todas las entidades físicas y el Behavior Manager de todas las que tienen algo de update. ¿Vale? Como veis, esto es muchísimo más alto nivel que todo lo que hemos visto en las horas anteriores y posiblemente os esté chocando un poco. Pero bueno, lo que quiero ver es que veáis que la forma de pensar es diferente y que es muchísimo más fácil trabajar de esta manera, ¿vale? Y luego vamos a verlo en código. Bueno, lo bueno que tiene además, una de las cosas buenas que trae Wave Engine, que trae una librería que se llama Wave Engine Components, que tiene una librería de componentes ya creados. Es decir, que tú no tienes que ponerte a crear todos esos componentes, sino que te dan un montón de piezas y tú cuando te descargas Wave Engine pues ya tienes acceso a piezas de Lego que son capaces de pintar, piezas de Lego que son capaces de actualizar un modelo y hacer que rote, piezas de Lego que son capaces de almacenar la posición, y nosotros damos piezas de Lego para todo este tipo de cosas, para animación, para cámara, para gestos, para tratar gestos de que tocas la pantalla, que haces un gesto tal, para detectar ese tipo de cosas, para pintar y crear juegos 2D, para pintar y crear juegos 3D, con piezas de Lego que son capaces de cargar modelos 3D que se exportan del 3D Studio, piezas de Lego que son capaces de importar animaciones, piezas de Lego que son capaces de renderizar sistemas de partículas como fuego, con la configuración que tú le des, como fuego, sangre, humo, lo que quieras, ¿vale? Y luego interfaz de usuario. Esas piezas esas piezas que son ya capaces, que vienen ya hechas para crear botones, test blocks, para crear la interfaz de tu juego, ¿vale? Ahora mismo en este momento son un poco más básicas, pero a todos los que vengáis del mundo.net os gustará bastante porque la parte UI pues está muy enfocada a que se parezca a WPF, a WPF. Entonces los controles que hay de botones, testblock, etcétera, se llaman exactamente igual. El color de una fuente de un testblock se llama foreground, ¿vale? Que los nombres de las propiedades se llaman exactamente iguales y, por ejemplo, el sistema de layout que utilizamos es el sistema de layout muy parecido al que se utiliza en WPF y tenemos los paneles como el grid, el start panel, el road panel, ¿vale? Todos esos paneles que normalmente se utilizan en aplicaciones con WPF. Entonces, nosotros estamos utilizando toda esa experiencia que tenemos y la parte UI, pues, está un poco verde todavía, pero lo que hay, la verdad es que se parece a cosas de WPF y seguramente a todos los que vengáis de ese mundo, pues os gustará ver cómo esa parte es similar, ¿vale? O muchas cosas son muy parecidas. Vale, y luego por último, sobre Wave, pues contaros que existe una cosa que se llama Wave Services, que es aquello que te da la posibilidad de conectarte contra servicios que te ofrece el motor. Tú puedes crear también tus propios servicios y estos servicios son además multiplataformas. Es decir, te dan un acceso, por ejemplo, a que puedas acceder al input
para hacer que algo gire, por ejemplo, que cuando pulsas una tecla, pues el muñeco vaya para adelante, etcétera, etcétera, y además eso es multiplataforma. Eso se funciona en todas las plataformas que se soporta Wayfinding. En todas las plataformas que funcione, pues además hay una API cross-platform, es decir, que funciona, el código que tienes que escribir es el código usando esto, es el código en Wave, y ese código automáticamente luego se traduce las llamadas a las diferentes plataformas. Por ejemplo, ¿qué me refiero? Al acelerómetro, por ejemplo. Pues cuando accedes, por ejemplo, al acelerómetro, en Windows Phone funciona de una forma, en los tablets funciona de otra, en los iPhone funciona de otra y en los Android funciona de otra. Pues tú realmente utilizas unos valores a lo mejor entre 0 y 1 y esos valores luego son traducidos automáticamente a los valores respectivos que hay que poner en cada uno de los dispositivos. ¿Vale? Y bueno, aquí pues ya te digo, algunos de los servicios que se puede acceder, pues el input, el sistema de layout que os he dicho que es similar al de WPF, aunque un poco mucho más básico, ¿vale? Estamos mejorándolo y posiblemente en los próximos meses lo mejoraremos mucho más. Platform para acceder a cosas de la plataforma, como en qué plataforma estás, tamaño de pantalla, un montón de cosas. ScriptLayer, que se encarga de gestionar las escenas. Task Scheduler, que es una API basada en Parallel, en la API de Task que hay de .NET, que te permite ejecutar tareas en segundo plano, pero además, en el caso de un videojuego, normalmente quieres que esas tareas pueden ser de cargar assets y al cargar assets pueden ser assets que se carguen en la tarjeta gráfica, entonces tienes que compartir el contexto gráfico de la tarjeta gráfica, etcétera, etcétera. El Time Factory para crear timer, normalmente para hacer que después de que pase no sé cuántos segundos, que salte tal evento o que salte tal cosa. El storage, que te permite acceder de manera unificada en todas las plataformas. Tú accedes a un fichero del content y eso ya por debajo, si es Windows 8 lo hace de forma asíncrona, si es Windows Phone 8 lo hace de forma asíncrona, si es otra plataforma lo hace de forma asíncrona y como haga falta. Y tú simplemente te aprendes una manera de acceder al storage. Asset Container, gráfico, bueno, un montón de servicios para sonido, música, vídeo, micrófonos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y lo siguiente que ya vamos a hacer es irnos a por la demo para ver Wayfinding en acción. ¿Vale? Os voy a compartir otra vez el escritorio. ¿Vale? Los que no lo hayáis hecho todavía, pues iros a la web. Voy a entrar yo ahora en un momento para deciros dónde está, por si no habéis dado con el instalador. Esta es la web del proyecto. El motor Wayfinding es totalmente gratuito. Básicamente lo utilizamos nosotros internamente y lo que queremos es un poco mejorarlo con el feedback de la gente, pero no hay no hay ningún coste adicional ni cuesta nada descargarse todo el trabajo que nosotros hemos hecho, ¿vale? Y este es el instalador que pone Installer, pues te lo puedes bajar, ¿vale? Si te lo bajas directamente os aparecerá este fichero, ¿vale? Este fichero que lo ejecutáis, os instalará los prerequisitos, eso es una cosa que tenemos que mejorar del instalador, que por defecto, aunque tenga el prerequisito instalado, te lo instala. No detectamos, no encontramos la clave de registro, bueno, es una de las cosas que tenemos que mejorar para detectar eso. Se ha detectado que tengo el framework 4 y luego después de instalarlo, pues eso básicamente os instala una serie de plantillas y tal, y aparte en el escritorio os saldrán estos tres iconos, ¿vale? Esos tres iconos que son tools que tenemos dentro del motor. Una de las cosas también interesantes es que os bajéis el Sample Browser, que es básicamente una aplicación que te muestra diferentes ejemplos hechos con Wayfinding y puedes ahí ver el código fuente del ejemplo, aunque algunos están rotos, tenemos que solucionarlos, pero puedes ver muchas de las demos hechas con Wayfinding, ¿vale? Bien, pues sin pararme más me voy a poner al lío. Vamos a abrir el Visual Studio 2012, yo ya lo tengo todo instalado. Espero que usted lo haya instalado, le doy a nuevo proyecto y aquí dentro del proyecto de C#, recordad que la versión oficial de Microsoft es que no se puede utilizar o no puedes programar videojuegos con C# en Windows 8. Nosotros con Wayfinding hemos hecho posible que tú puedas crearte en C# proyectos para Windows 8 y Windows Phone 8 y además que el código sea exactamente el mismo y se comparte con otras plataformas como he comentado, como en iOS y Android. ¿Vale? Bueno, vamos a crear el primer Hello World. Bueno, voy a poner el nombre. Bueno, ponemos el nombre por defecto. Bueno, venga, voy a poner Wave Windows 8. ¿Vale? Wave Windows 8. Creo el proyecto. Hay dos tipos de proyectos, librería o proyecto. Creo el proyecto y eso automáticamente
me crea un proyecto que tiene dos soluciones. Una solución que tiene dos proyectos, perdón. El proyecto del juego, que es este de aquí abajo, el que pone project, y el de arriba, que es el launcher. El launcher es el proyecto que es diferente según la plataforma. Hay un launcher diferente para cada plataforma. Y este proyecto, además, que me acaba de crear, es un proyecto para Windows Desktop. Es decir, es una aplicación de Windows lo que me va a generar. ¿Veis? Con su ventana de Windows, etcétera. Bien, como veis, cerramos el launcher porque el launcher en principio no nos interesa, porque ya os digo que cambia según la plataforma y simplemente tiene opciones de cuál es la resolución, si lo quiero full screen y parámetros de la plataforma concreta. En el juego tenemos una clase que se llama Game, que básicamente es como en XNA, cuando teníamos que crear el punto de entrada, extender de la clase Game, y este tiene un método de initialize. Vale. En ese método initialize se llama el adaptador concreto y lo primero que se hace es que se crea una escena, se llama el script layer, y el script layer se le dice, oye, añade una escena, la primera escena, una escena simple, sin nada, vacía, y aplícala, es decir, ponte a pintar esa escena. Entonces, si nos vamos a la escena, si te os fijáis, lo único que tiene puesto es que se pinte azul el fondo. Y luego pone aquí, inserta tu código aquí. ¿Vale? Por eso cuando la hemos ejecutado salió el fondo azul, etcétera. Bueno, como quiero que la demo la hagamos directamente... Bueno, no, voy a hacerla aquí directamente. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es, igual que en lo que estamos haciendo en C++, vamos a crear un cubo. Para crear un cubo, pues lo primero que nos hace falta es crear entidades, como os he dicho. Esta es la escena, dentro de la escena había entidades. Vamos a crear un cubo. Vamos a poner nueva entidad, le vamos a poner nombre, que luego es útil para buscar la entidad o para otras cosas. Y aquí le vamos a decir, bueno, pues ¿qué componentes conforman un cubo? Un componente transform 3D. Y quiero que el cubo tenga posición en el mundo. Un componente add component. Una cosa que podéis estar viendo es que el método add component devuelve el objeto this, y esto de esta manera podemos, tenemos una interfaz Fluent que es muy vistosa o es muy legible a la hora de crear cosas. Puedes crearlo directamente poniendo cubo.addComponent, punto y coma, cubo.addComponent, pero si utiliza la posibilidad de utilizar interfaces fluentes, que es una de las nuevas tendencias que hay dentro del mundo.NET, cada vez más APIs utilizan este tipo de cosas, pues queda muy limpia la interfaz, ¿vale? Lo que es el código fuente. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es, ¿qué quiero pintar? Pues quiero pintar un modelo. Aquí también tengo una factoría en la que puedo decir, oye, pues quiero pintar un cubo. ¿Qué es lo siguiente que me hace falta tener? Pues bueno, ese cubo va a tener un material. Entonces me hace falta añadir una pieza de Lego en el que yo le pongo el material con el que quiero pintar. Lo voy a pintar del color que habíamos puesto el cubo, que era verde, ¿no? ¿Vale? Y además me hace falta el componente, ya tenemos, me hace falta un componente. Me falta un paréntesis. Vamos a añadir un componente para dibujar ese cubo en Model Renderer. ¿Vale? Ya tengo todo creado, cierro, y ya, si os fijáis, de esta manera rápida, acabo de crear un cubo en el que le he añadido, como os digo, como si fuéramos construyendo con piezas de Lego. Hemos añadido la pieza del transform, hemos añadido la pieza que carga el modelo, una es el material que va a tener, o sea, la textura o el color que va a tener, y una que dibuja esa pieza. Lo que vamos a hacer es añadirla al Entity Manager. ¿Vale? Ya tenemos el cubo añadido al Entity Manager. Si directamente ejecutamos esto no se verá nada. ¿Por qué? Porque siempre hace falta una cámara, que es aquello que hacíamos con la matriz de vista, proyección y la matriz del mundo. La matriz del mundo del cubo está metida dentro de este componente Transform 3D. Pero nosotros hemos facilitado para la hora de crear cámaras, entonces tú realmente puedes crear una cámara, le pones aquí cámara, y aquí pongo Fixed Cámara. Cuando me sale algo que no está, perdón, por si no lo estáis viendo, lo estoy haciendo demasiado rápido, esta clase se llama así. Si le doy control punto, me dice que hace falta añadir el using arriba y entonces directamente le doy a añadir, que es intro. Entonces simplemente dándole control punto intro,
se añade el using arriba, que está además colapsado porque está dentro de una región y directamente ya puedo usar eso, ¿vale? Entonces me voy aquí, creo una cámara de tipo pixel, le tengo que poner un nombre, main camera, ¿vale? Aquí vector 3 hay que añadirlo, añado el using, entonces aquí ya pongo new vector 3 y digo, ¿cuál es la posición? ¿Recordáis que cuando queríamos crear la cámara, la matriz de vista, nos hacía falta cuál era la posición de la cámara, que era aquello que ponía ojo, cuál era at, que era hacia dónde miraba, y el vector up? Pues básicamente aquí me pide esas cosas. Me pide exactamente las mismas cosas. Entonces le vamos a poner aquí, pues mira, pues vamos a ponerte a una distancia en el X0, la cámara va a estar levantada. Recordáis que lo puse en 8 de distancia, pero el cubo tenía 4 de tamaño. Aquí no le hemos puesto tamaño, así que le voy a poner mejor 2 y 4. ¿Vale? Eso significa que estaba levantada 2 unidades y hacia atrás echada, porque nosotros también utilizamos el right-handed, el sistema de coordenadas de la mano derecha, hacia atrás echado 4 unidades. Luego aquí vengo el vector lookup, que es hacia donde mira, y ya está. Con esto tenemos nuestra entidad, si no me he equivocado. Es que me falla. Aquí crea un vector 2. ¿Vale? Por eso tenemos nuestra cámara creada y lo único que tenemos que hacer es, al igual que todo, añadirlo al Entity Manager para que forme parte de la escena. Entonces ponemos aquí cámara. ¿Vale? Lo que hemos hecho es, dices tú, bueno, pero es que la cámara no la has creado así, no le has dicho cuáles son los componentes que hay. Bueno, lo que hemos hecho es, este Fixed Camera es un patrón decorador, utiliza el patrón decorador, e internamente tiene esta construcción de archivos. O sea, tiene esta construcción. Internamente tiene un transform, no sé qué, tiene una serie de componentes, pero hemos creado esto y de esta manera puedes construir una entidad rápidamente. ¿Vale? Y luego también se lo metes al Entity Manager. Vale, si ejecutamos esto directamente, y no me he equivocado en nada, pintamos ya un cubo en una ventana de Windows, si queréis. Y una de las cosas que falta para que sea como la demo que teníamos en DirectX, que era que el cubo rotara. Pues uno de los componentes que tenemos, que es de tipo behavior, es decir, que tiene un método update, se llama spinner, que simplemente se encarga de rotar. Este componente viene por defecto en esa librería de componentes por defecto que trae Wave y es muy útil porque muchas veces cuando cargas un modelo o algo así de los diseñadores, pues quieres saber cómo es el modelo por cada una de las partes, cómo cambia la iluminación al rotar, etcétera, etcétera. Entonces yo aquí me voy a crear, le voy a decir que rote, ahí. Por ejemplo, en los 3 ejes, ¿vale? Le doy al play y automáticamente ese cubo ya rota, ¿vale? Además rota, como le he puesto más en unos grados que en otros, pues rota haciendo movimientos extraños, ¿vale? Pero para que veáis un poco lo fácil que es lo fácil que es construir las entidades o darle funcionalidad, o por ejemplo que el cubo rote, utilizando la librería esta de componentes y tal. Y lo bueno es que además ese componente spinner es reutilizable, es decir, da igual que yo tenga aquí un cubo, que tenga una tetera, que tenga cualquier cosa. Por ejemplo, si pongo aquí una tetera, por ejemplo, que antes también lo pusimos en el de este tipo, pues lo mismo, me va a hacer lo mismo exactamente, pero va a crear una tetera. Y automáticamente esa tetera ya gira. Entonces yo acabo de crear, con el framework, yo tengo un componente que se llama spinner, que es genérico. Es decir, que yo puedo utilizar para cualquier cosa. Yo puedo usarlo para que funcione con cualquier tipo de objeto. O sea, lo puedo aplicar a cualquier cosa. Entonces, te haces, lo bueno de esto es que vas creando componentes que tienen de manera genérica. Es decir, cuando creas un componente spinner, no piensas en un caso concreto, sino piensas en un caso genérico. Oye, pues a lo mejor en mi caso concreto yo solo quiero rotar en la Y, pero cualquiera que lo ponga, pues quiere a lo mejor rotar en la Y, en la X o en más grado. Por ejemplo, aquí, o ponerle el incremento en Y y le puedo decir que es 1, el incremento en Y. Ahí, me he puesto un poquito más. Entonces yo le doy y ahora la tetera simplemente rota. ¿Vale? Como veis es bastante, como os he dicho, fácil crear esto. ¿Cómo se crean este componente spinner? ¿Cuál es el código de ese componente spinner? Una de las cosas que queremos hacer es la librería de Wave Engine Component, ponerla en GitHub y poner todo el código fuente de todos los componentes que nosotros hemos creado.
en el que estaría el spinner, el model, material más, para que la gente sea capaz de crear sus propios componentes de manera fácil. O sea, crear un componente no es una cosa muy complicada, pero para que vea cómo nosotros hemos creado los componentes que ya vienen prefabricados con el motor, ¿vale? Si yo quito esto, me voy a crear mi propio componente spinner. Entonces lo voy a hacer aquí en plan sucio. Voy a crear una clase. Le voy a poner spinner. Y voy a hacer que herede de, puede heredar de component, puede heredar de behavior, o puede heredar de drawable, si quiero que tenga un método draw, ¿vale? Si yo a esto le doy a implementar la clase abstracta, lo único que me dice es que tengo que poner un método update, ¿vale? Pues yo básicamente creo el constructor de mi clase. Creo que había que... ¿veis? Hay que ponerle un nombre. Voy a ponerle aquí directamente. Esto normalmente te lo tiene que pasar el usuario, pero bueno, lo voy a poner así para no tener que escribirlo luego. ¿Vale? Y ahora aquí tengo un método update. Y yo lo que quiero hacer en este método update es acceder para rotar el cubo en el eje Y. Pero ¿cómo hago para rotar el cubo si la información de lo que tengo que rotar está en otro componente y la posición o el estado actual de la rotación está en otro componente, que es este de transform 3D? Pues lo que tengo que hacer es conectarme contra ese componente. ¿Cómo me conecto? Pues lo puedes hacer de manera manual, que para eso hay que sobreescribir un método que se llama resolve dependency, ¿vale? Y delete dependency, o lo puedes hacer de manera automática, que es una de las cosas interesantes que hemos metido en el motor para facilitar la creación de nuevos componentes. Y es básicamente, yo me creo un atributo de tipo transform 3D, transform, le digo a este componente que me quiero conectar contra eso. Entonces pongo aquí requiere component, que es un atributo custom de .NET, que básicamente lo que hace es, voy a poner aquí este componente, voy a añadirlo a component new spinner. Bueno, no lo voy a llamar spinner, voy a ponerle spinner 1 para que se diferencie con, sepáis que estoy usando el mío, el que acabamos de crear, ¿vale? Bien, pues automáticamente este spinner 1 lo que quiere hacer es conectarse contra el transform. Entonces, básicamente, cuando yo meto todos los objetos, yo primero meto todos los componentes dentro de la entidad y luego, al añadirlos al Entity Manager, se conectan todos entre ellos. Entonces, todos estos componentes empiezan a conectarse entre ellos los que requieren unos de otros. Entonces, por ejemplo, el Model Renderer requiere saber qué tiene que pintar, qué modelo tiene que pintar, dónde lo tiene que pintar y en qué orientación, por ejemplo, y con qué textura. Bueno, en qué orientación no, pero con qué textura. Yo, por ejemplo, que soy el spinner, lo que me hace falta es modificar el Transform 3D. Me quiero conectar contra el Transform 3D. Entonces, poniendo esta línea, esto automáticamente, cuando están todos inicializados por reflexión, accede internamente a esta entidad, busca dentro de sus componentes uno de tipo Transform 3D y inicializa automáticamente este atributo de mi clase utilizando conectándolo directamente con este objeto Transform 3D. Lo bueno, que yo con una única línea ya he conectado el componente y ahora directamente yo hago aquí transform3d.rotation.y y puedo poner aquí gameTime. Bueno, vamos a ponerlo más simple, 0,02f. Bueno, voy a poner 1. Antes creo que puse 1, ¿no? El otro. Vale, pues ya automáticamente tengo mi componente conectado y estoy modificando una propiedad del componente este. Estoy accediendo a ese componente. Igual que accedo a este, puedo acceder al modelo, conectando aquí con otro componente, etcétera, etcétera. Si yo ahora mismo ejecuto este, ya he quitado el spinner, solo está el spinner 1 mío, y no me he equivocado. No rota porque he puesto... Vale. He puesto igual a 1 y no más igual a 1 o más igual a 0,1. Yo creo que va a rotar muy rápido. Más igual a 0,1. ¿Veis? Entonces ahora sí está rotando. O sea, me acabo de crear mi propio componente que estoy metiendo aquí, que es de tipo behavior, es de tipo behavior, tiene un método update y que ya es capaz de hacer que el cubo este rote, o que la tetera rote. Que rote o... vamos a poner una textura, por ejemplo, cube
Le podemos decir que no tiene material aquí y ponerle una... Ahí. Si no le ponéis material, automáticamente le asigna él un material por defecto, que es un material, ¿vale? El material que nosotros tenemos dentro de Wave Engine para todo aquello que no tiene asignado material, ni color ni material. Vale. Pues como veis es bastante fácil hacer un behavior, por ejemplo, de... Voy a hacer que me voy a conectar al input y desde Wave Services, Wave Services.input.keyboard y voy a acceder a la tecla space y digo si space está presionado, si esa tecla está presionada, entonces gira. Y eso, si le doy al play, el cubo no gira y en el momento que presiono espacio, ya, he hecho algo mal. Debe entrar ahí y girar a escape, pues en vez de space. Vale. En el momento que presiono, gira. Cuando dejo de presionar, para. ¿Vale? Bueno, pues crear un componente es tan fácil como eso. Una de las cosas que hemos hecho antes es ahora, una de las cosas que quiero que veáis es además lo fácil, por ejemplo, que sería trabajar con física. Pero para ello vamos a crear un mundo físico. Voy a cambiar aquí esto, lo voy a poner un poco más lejos. Voy a ponerle, yo qué sé, por lo menos 10 y 15. Y voy a crear un suelo. Pues pongo entity, floor. Una de las cosas también buenas de Wave Engine es que ha sido diseñada y creada para desarrolladores y concretamente para gente que le gusta C#, .NET, etcétera, etcétera. Entonces todos los que son programadores de .NET y de C# verán muchas cosas como es el uso de custom atributos, el uso de interfaces fluentes, el uso de un montón de cosas que son muy innovadoras para ellos, o sea que están a la última en código.NET y cosas de .NET, librerías.NET y que hemos intentado que la API les guste muchísimo, ¿vale? Flor, voy a crearme un suelo y voy a decir, venga, pues para el suelo vamos a añadir un componente de tipo transform también, transform 3D. Voy a añadir un modelo, el modelo va a ser un plano. Al plano le tienes que decir, para ponerle tamaño, le tengo que decir cuál es la normal, que al igual que en XNA, pues lo puedes hacer con el vector app, que es una cosa que ahora no teníamos en el otro. Aquí le puedes poner tamaño, voy a poner 10. ¿Vale? Lo siguiente que me hace falta es el material. Material map, le tengo que decir que basic material, un material básico. Le voy a poner aquí, por ejemplo, verde, que es lo que le pusimos antes al cubo. Creo que me falta un paréntesis, ¿vale? Y ahora, lo último que me queda es el renderizador, la pieza de Lego. Vale, pues ya tenemos aquí el floor. Ahora lo que hay que hacer es añadirlo al Entity Manager, para añadirlo a la escena. Vale. Y el cubo, por ejemplo, lo vamos a poner un poco más para arriba. Le vamos a decir que esté en la posición, por ejemplo, inicial, o que sea diferente. Que esté, por ejemplo, en el 4 de altura, ya que el plano va a aparecer en el 0, 0, y entonces para que se vea encima. Vale. Y ya hacemos todo esto, ahora le damos al play y tenemos el cubo y el plano. ¿Veis? He alejado a lo mejor demasiado la cámara. Voy a poner aquí 8 y aquí 10. Vale. Veis ahí el plano y el cubo. Y ahora, para que veáis un poco lo fácil que es hacer que todo esto ahora funcione, tenga física, etcétera, etcétera, pues lo único que tendría que hacer es crear, para meter física, añadir dos componentes que se encargan de la física. Dos piezas de Lego nuevas que se encargan de la física. Una que es el Boss Collider, son los tipos de Collider.
¿vale? Y el otro es el Rigid Body. Rigid Body 3D, al cual en el caso del suelo le tenemos que decir que el suelo es estático, que es un objeto que no se desplaza, es decir, que ese es como un muro, algo que nadie puede, que si choca alguien contra él, pues simplemente choca, es algo que está parado, que no cae con gravedad, ¿vale? Y en el cubo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a añadir aquí un componente de tipo, además una cosa curiosa es que los componentes si os fijáis los podéis añadir en el orden que queráis. Básicamente, cuando se inicializa un componente hay unas etapas de inicialización. Entonces, da igual que, por ejemplo, da igual que el spinner antes estaba aquí y el transform estaba encima, pero da igual que esta línea estuviera debajo o después. Se crean todos, luego hay una etapa de conexión, se conectan todos y luego hay otra etapa de inicialización. Porque muchas veces para que uno inicialice necesita estar conectado con otro. Por eso las etapas de inicialización de una entidad va por partes y se hace automáticamente, ¿vale? Y por eso da igual el orden en el que lo ponga. Vos, la idea. Que es un bonding box de estos que teníamos en XGenial. New Rigid Body 3D. Y aquí esto por defecto ya se crea con una masa de 1 kilo, me parece que es, ¿vale? Pues automáticamente yo añadiendo esas dos líneas aquí, esas dos piezas de Lego aquí y esas dos piezas de Lego aquí, diciéndole que una es estática cinemática y el otro no, ya si le doy al play, veréis como el cubo cae y choca contra el suelo, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco más espectacular. Vamos a coger aquí y vamos a hacer que esto nos lo vamos a llevar a un método, por ejemplo. Extraer un método que le voy a poner un método de crear cubo. Aquí le vamos a pasar un nombre. Bueno, pueden tener dos nombres iguales. Y le vamos a pasar la posición. Vector 3, position. Para que la posición de cada cubo vamos a crearla de manera distinta. Pongo aquí posición. Aquí en el cubo le voy a poner el nombre. ¿Vale? Y ahora es tan fácil como poner aquí, pues, por ejemplo, vamos a crear un for. Vamos a crear, no sé, 10 cubos. 10 cubos. Le vamos a decir que estas dos líneas, vamos a ponerlas abajo. Vale, y aquí le vamos a poner el nombre, pues va a ser cubo, cada uno va a tener un cubo y le vamos a añadir el índice del... el índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego en vector 3 le vamos a decir, oye, pues mira, pues créate en la Y, pues por ejemplo, que sea, en la X que diga, pues que sea cada vez, pues vamos a ponerlo dividido por 3. El jefe para que haga la operación en flow. Vamos a ponerle aquí la altura, pues como mínimo era 4, que es el que tenía el otro cubo, pues vamos a poner 4 más y por 2 para separar los dos unidades, cada uno de los cubos, y 0. Y falta un paréntesis, creo. Vale, pues como fijáis lo que acabamos de hacer es extraer a un método estático, a un método que no tiene por qué ser estático, extraer a un método la generación del cubo, ¿vale? Que se compone de esta manera, ¿vale? Básicamente algo similar es lo que está hecho en esta clase de Physics Camera, en la que cuando tú haces esta llamada con este constructor, internamente él tiene una cosa parecida, ¿vale? Entonces llamamos a la función, al método este de crea cubo, que le va cambiando el nombre y lo va poniendo lo va moviendo hacia arriba, cada cubo está más alto, y luego esto lo que va haciendo es desplazarlos hacia la izquierda, para que no los cree todos encima uno de otro y cree una torre, ¿vale? Sino que es para que veamos que se caen. Vale, si este código tan simple como veis, le doy al play, ahí se ven, bueno, con el Live Meeting no va tan fluido la animación, pero es porque por el Live Meeting, seguramente si lo ejecutáis ustedes en vuestra máquina, veréis como la animación de caer los cubos es totalmente fluida y la física responde perfectamente a como... Es más, yo ahora mismo aquí lo veo todo parado y no me puedo acercar. Y yo ahora digo, bueno, pero es que yo quiero poder acercarme, ver las cosas desde cerca y tal. Pues simplemente cambiando esto, fixe y poniendo free. Exactamente igual, pero yo ya con los cursores, con A, S, D, W y con el ratón, puedo acercarme, alejarme, ya tengo una cámara libre, donde me puedo mover y acercarme a la escena, ver los diferentes ángulos y tal.
¿vale? Tenemos diferentes tipos de cámaras, el Path Camera, que sigue un recorrido, por ejemplo, para una intro o algo así, el Free Camera, un montón de cosas ya prehechas para que las utilicéis ustedes en vuestro juego. Bueno, y ustedes ahora diréis, bueno, pero todo esto que me está enseñando está muy bien, pero esto es Windows. O sea, realmente estamos hablando de Windows Phone 8 y de Windows 8. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es convertir este proyecto a otras plataformas. Para hacer eso es tan fácil como irnos a donde lo hemos creado, que está aquí, Wave, ¿vale? Cogemos esta ruta y vamos a arrancar una de las herramientas que se instalan, perdón. Al Collider no hay que darle tamaño, pues os explico. El Collider automáticamente coge el tamaño, si es una primitiva, coge el tamaño de la primitiva. Y si es un modelo que nosotros hemos cargado del 3 Studio, automáticamente él coge el tamaño del modelo del 3 Studio. Recorre el Vertex Buffer, mira cuál es el tamaño del 3 Studio y le pone y automáticamente captura el tamaño. No hace falta indicarle el tamaño. Lo que sí puedes hacer tú es cambiarle el tamaño por si tú quieres que, por ejemplo, sea más grande que lo que ha detectado, o sea más pequeño de lo que ha detectado. Imagínate que lleva una espada o una antena y tú dices, ostras, que el bounding box que me ha generado, hay un vértice que es una antena o un cuerno o algo así que sale demasiado y yo no quiero que sea tan grande, quiero que sea un poco más pequeño. Entonces puedes cambiarle el tamaño al Box Collider, puedes hacerlo un poco más pequeño, ¿vale? Pero inicialmente coge el tamaño por defecto. Vale, pues como os he dicho, cogemos esta ruta, nos vamos a las exportes, no, a las exportes no. He abierto el editor, que es otra de las cosas, el editor que ahora mismo está un poco más verde, poco a poco lo iremos mejorando, ahora mismo solo sirve para exportar los assets para las diferentes plataformas, pero bueno, luego ya más para adelante pues servirá para edición de escenas y cosas así, ¿vale? Vamos a coger el que es naranja, Project Converter, ¿vale? Es una tool que viene que os has instalado ya directamente, yo aquí le doy le doy al enlace, o sea, a la carpeta hasta donde estoy, selecciono el SLN del proyecto y le digo, oye, pues conviérteme esto, como veis, las plataformas que ahora mismo se soportan en Wave Engine, pues tú le dices, bueno, pues lo quiero para Windows 8 Stock, en Metro, y para Windows Phone 8, por ejemplo, ¿vale? Para el teléfono también. Bueno, vamos a ponerlo solo para Windows Phone 8 porque va a salir una pantalla y quiero que la podamos ver. Se genera automáticamente el proyecto, como veis, ¿vale? Y aquí me da unas instrucciones de lo que tengo que hacer para que funcione. Entonces, ese proyecto que yo acabo de crear, que está aquí el proyecto del SLN, ha creado otro SLN y ha creado otro CSPro dentro. Si os fijáis, ha creado el que yo tenía y este me lo acabo de generar, pero utilizando los mismos ficheros. Es decir, que si yo abro ahora el nuevo SLN que me ha creado y modifico los ficheros, me van a modificar los ficheros del proyecto que estoy aquí creando. ¿Vale? Yo le doy aquí, o sea, porque estoy trabajando sobre los mismos ficheros. Sí, podría exportarlo para Android. Lo único que pasa es que la charla no es de Android ni de iOS y entonces pues como que mejor que dedique el tiempo a hacerlo para lo que me han pedido, ¿vale? Ya o sea, si tenéis dudas de ese tipo o cualquier cosa, pues podéis preguntar en el foro de la web o por Twitter o algo así y os enseñamos cómo podéis hacerlo, ¿vale? Vale, pues me ha creado el proyecto exactamente igual. Este es el launcher, como os he dicho, pero este es el launcher de Metro. Y ahora el otro es el de Windows Store. Y aquí veis el proyecto. Esto es exactamente el código que yo acabo de escribir. Como veis es muy pequeño el código, ¿vale? Y lo único que falla, para que funcione es que el certificado, al autogenerarte el launcher, hace falta un certificado de desarrollador, como os dije. Pues ese certificado nosotros no podemos autogenerarlo, sino tiene que ser el certificado que cada uno tengáis, que es gratuito, ¿vale? Pues para generarlo, yo ya lo tengo en mi máquina, soy desarrollador y he obtenido el certificado, pues me voy al package.appxmanifest, le doy a packaging y aquí en el publisher me pone, oye, elige un certificado. Entonces yo le doy aquí y digo, oye, crear un certificado de test. Le doy a crear un certificado de test, me dice, oye, mira, el certificado con tu nombre, el nombre de la máquina o de publisher. Pone Javier, no sé qué, Javier Cantón. Le digo que sí, ok, y ya automáticamente me ha creado el certificado. Y ahora el fichero este que aparece aquí en Warning, que no está, ya automáticamente lo tengo. Simplemente es lo único que hay que hacer, ¿vale? Que utilice vuestro certificado. Una vez hecho esto, yo ahora le doy al play y automáticamente debería de funcionar lo mismo que funcionaba en esto. Crucemos los dedos, ¿no? Para que funcione le doy al play.
Arranco una splash screen y se ve exactamente en metro. Esto es una aplicación metro, como podéis ver. Se ve exactamente en metro con DirectX y en C# el código utilizando física. Además me puedo mover la cámara, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo, todo exactamente igual. ¿Vale? Y como os dais cuenta, no he cambiado nada. El código es exactamente el mismo y el proyecto se ha convertido automáticamente. No he tenido que hacer nada. Es más, si quisiera hacer que, por ejemplo, una cosa que no hemos hecho es añadir content, añadir texturas o este tipo de cosas, para eso es para lo que se utiliza el Asset Export. Voy a crear aquí una carpeta, content de mi proyecto, y le vamos a poner a los cubos la textura que hemos utilizado antes para el proyecto de DirectX. ¿Vale? Para ello vamos a crear un nuevo proyecto, le vamos a decir dónde queremos crearlo, content. Ahí creamos el proyecto, vamos a soltar un JPG directamente al proyecto. Nos aparece aquí el JPG. Le vamos a decir, vale, pues quiero esta textura. Además le voy a decir que lo quiero al 50% de tamaño. Aquí además podéis añadir plataformas, Platform Profile, y veis las diferentes plataformas. Web ahora mismo todavía no está liberado, no está soportado en la versión que tenéis, ¿vale? Y podéis ver pues el profile de cada una de las plataformas. Por defecto solo se genera un profile, el de Windows. Eso lo que hace es que luego te genera el content para cada una de estas plataformas. Por defecto ahora mismo solo te lo va a crear para Windows. Pero si estás aquí a añadir, oye, para Metro, quiero añadirlo. El content de Windows y el content de Metro son exactamente el mismo, porque utilizan los dos DirectX 11, etcétera, etcétera. Entonces podemos utilizar el mismo content de Windows. Por lo tanto no voy a cambiar nada. Simplemente he añadido aquí el JPG y le voy a dar a exportar directamente. Le doy a exportar, me dice que tiene que salvar el proyecto, le digo que sí. Y si me voy a la carpeta content, esta, que acabo de generar, aquí me ha puesto el asset que acabo de soltar, que es el JPG. Y luego me ha creado una serie de carpetas, extensiones, que nosotros podemos crear nuestros propios readers de nuestros propios formatos que queremos exportar, etcétera, etcétera. Las fuentes, por si tengo fuentes en el proyecto, y export. Y dentro de export ha creado una carpeta que es la carpeta del perfil del profile por defecto, que es el de Windows, que se llama default, y dentro ha metido un fichero con WPackage, que es Wave Engine Package, ¿vale? WPG, que es Wave Engine Package, ¿vale? Ese fichero, que es una textura, lo único que tengo que hacer, si os fijáis, es arrastrarla al launcher, porque los ficheros de texturas, modelos, etcétera, etcétera, hay que ponerlos en el launcher de cada una de las plataformas. ¿Por qué ocurre esto? Por ejemplo, según qué plataforma, por ejemplo, pues unas utilizan una serie de procesadores, los procesadores hay algunos que son de tipo Big Endian y otros Little Endian, entonces los vais a leen al revés. También hay unos procesadores que son capaces de leer un formato de texturas en un tamaño o en otro. Hay algunos procesadores, por ejemplo, para plataformas como iOS, por ejemplo, que hace falta que las texturas para que se compriman en PVRTC sean cuadradas, etcétera, etcétera. Entonces de eso ya se encarga todo esta herramienta. Yo suelto mi JPG, genero mis profiles para cada una de las plataformas y él automáticamente me generará una carpeta con el nombre que yo le diga aquí, y dentro de Export tendré las plataformas, o sea, las carpetas de todas las plataformas, y dentro tendré los ficheros en la textura con el formato correcto para esa plataforma, ¿vale? Pues si es en Android, como han preguntado antes, pues con el formato que es capaz de leer Android, ¿vale? Pero para mí yo tengo mi JPG y mi forma cómoda de manejar los assets. Bueno, lo hemos soltado aquí en el proyecto, pero una de las cosas que hay que hacer es que decirle que es un fichero de content y decirle que lo copie si lo modificamos, ¿vale? Estos dos parámetros son importantes para que lo encuentre, y tan fácil como eso, poner aquí box WPK. Ahora vamos a irnos aquí a las cajas. Os fijáis en el material, le voy a poner aquí un material, le voy a poner el Basic Material, que es como el de XNA, Basic Material. Aquí le puedo meter un color o una textura, ¿veis? Con diferentes parámetros de tipo de si quiero que sea transparente, no transparente, algunas cuantas cosas. Pero voy a utilizar este que solo utiliza textura, este. Bueno, voy a poner aquí content barra box.wpk. Vale, pues simplemente haciendo eso, teóricamente, ya todos los cubos, porque todos se generan utilizando la misma función, deben utilizar la textura que acabo de subir al content y debe de estar todo esto en metro. Le doy al play y ahora, como veis, todos los cubos tienen la textura que hemos utilizado antes en DirectX, ¿vale? Tengo la cámara para moverme, etcétera, etcétera. Bien, pues como veis, es una de las cosas que quería enseñar. El motor no es solo 3D, es un motor 2D.
2D y 3D que diga. Entonces, pues, aparte de esta demo básica, podéis ver algunas otras demos en el Browser Simple. Aquello que os dije que os descargaréis de la web, ¿vale? Os dije esto, el Browser Simple. Yo ya lo tengo descargado aquí. Y si lo ejecuto, pues podéis ver un montón de demos en las que estamos trabajando, ¿vale? Para hacer, que nosotros usamos internamente para probar que las cosas funcionan, ¿vale? Con shader de Dual Texture, por ejemplo, este. Si le dais, le podéis dar a Play y directamente pues veis, ¿vale? Dual Texture es como una textura que se está moviendo, un poco cutre, ¿no? Pero bueno, una textura que se está moviendo y el modelo del agua y tal. Aquí podéis ver otra demo muy simple que se llama Dinosaur, que es un dinosaurio cargado, un modelo del 3 Studio, ¿vale? Exportado y cargado, ¿vale? Y veis aquí el dinosaurio, etcétera, etcétera. Este es el modelo que quería hacer y por eso en lo que tenéis, en los recursos que os habéis descargado, vienen todos los modelos estos para que lo podáis utilizar dentro de las exportes y lo exportéis. Y el código es muy similar a lo que ya hemos visto. Por ejemplo, si le dais aquí a descargar, instalar proyecto y no falla porque hay algunos que están rotos y tenemos que arreglarlo, le voy a dar a escritorio, le voy a decir que lo descargue ahí y que le ponga Dino. Le doy a extraer y eso lo que me hace es que me ha extraído el proyecto, que lo tengo aquí, para abrirlo. Abro el proyecto del dinosaurio. ¿Vale? Y como podéis ver, pues tienes el launcher y luego el proyecto de código. Y en el código, vamos al proyecto de código, la licencia, si os fijáis, bueno, no sé si tiene licencia. Ah, bueno, sí, no sé si tiene licencia. Pero bueno, todos estos ejemplos se supone nosotros, lo que pasa es que no nos ha dado tiempo a ponérselo a todos, les queremos poner licencia MIT, es decir, que pues, todo este código lo podéis utilizar para lo que queráis, etcétera, etcétera. Vale, bueno, pues en el launcher tienes aquí el contenido de las cosas ya en WPK, los modelos, y luego las texturas. Y aquí, como veis, el código es muy fácil, es muy simple, tal y como lo hemos visto. El fondo lo pinta de negro, una cámara free, el velociraptor, con todas las piezas de Lego que hemos utilizado para los cubos, el transform, el box collider. El box collider aquí no haría falta, pero bueno, lo tiene puesto por si luego lo pusiéramos físico o lo que fuera. Añadimos el velociraptor, la entidad del suelo, y directamente este ejemplo le damos a ejecutar, y si viene bien, que algunos vendrán estropeados, pues veis, tenéis el código fuente. Simplemente con esas líneas ya podemos cargar un modelo del 3 Studio, etcétera, etcétera, ponerlo y la verdad es que pues en muy pocas líneas conseguimos algo muy vistoso y convertir ahora este proyecto para Windows Phone, Windows 8, Android o iOS, ¿vale? Es relativamente fácil. Vamos, nosotros internamente todas estas demos las tenemos corriendo en las diferentes plataformas, en iOS, en Android, en Windows Phone y Windows Store. ¿Vale? Es más, aquí podemos pintar el debug line, que se pintan las líneas de debug. Esto porque está enlazado con las líneas de debug. Entonces le doy aquí al play y me está pintando, si os fijáis, eso que comentaban antes, los bounding box de cada objeto. Entonces, el bounding box, como veis, así podéis ver si, por ejemplo, los bounding box no funcionan bien, porque utilizáis el método intercept para algo, pues podéis ver qué tamaño ha calculado automáticamente el box collider. El box collider de estos objetos, ¿veis? Ha pillado todos los vértices del modelo del dinosaurio y ha dicho, vale, pues llega hasta aquí la cola y tal, entonces me voy a crear un cubo que sea exactamente de ese tamaño, ¿vale? Como comentó antes un compañero, como comentó antes por aquí, ¿quién fue? MR Calderón, ese. Él, como Marcos, creo que se llama, como preguntó antes Marcos, hay más tipos de box collider. Entonces nos vamos aquí al proyecto que hemos puesto antes cubo. En vez de crear cubo, vamos a poner aquí esferas. Y en el box collider tenemos que ponerle también esferas, porque si dejamos cubos y son esferas, pues no va a pasar nada. Simplemente, mira, si dejamos cubos y son esferas, pues las esferas responden como si fueran cubos. No responden bien, ¿vale? Bueno, para que lo veáis un poco mejor, voy a poner lo de debug lines. Render manager.debug line true. True, aquí vais a ver, ¿veis? El collider de cada una de las esferas, ¿vale? Bien, pues
si nosotros queremos que esto responda como si fuera una esfera, ponemos aquí, cambiamos automáticamente esfera y collider, ¿vale? Y simplemente haciendo este cambio ya la geometría de colisión cambia dentro del motor de física y es una esfera. Y ahora las esferas rodarán por el suelo, ¿veis? Y se caerán, ¿vale? Y como veis aquí las esferas siguen rodando. Supongo que se verá, no sé a la velocidad que refresca el esto, pero yo espero que se vean más o menos las cosas. A lo mejor esta textura, si le voy a quitar la textura para que, o la textura por defecto, a ver si se ve un poco mejor, le voy a quitar esto para que se aprecie cómo rota, porque luego con la idea no rota. ¿Veis? ¿Veis cómo va rotando la última esfera? Y se cae, ¿vale? Muy bien, pues una de las cosas que comentaros, bueno, aquí como veis ya os digo, hay muchísimos proyectos que podéis ver, todo esto se puede importar perfectamente a otras plataformas. Aquí por ejemplo tenéis una de Normal Mapping muy chula, que en el que por ejemplo aquí calculáis con un control de usuario, un slider, controláis la cantidad de iluminación y el Normal Mapping pues es una técnica avanzada, se utiliza en juegos para simular, esto es un cubo. Realmente este objeto es un cubo que tiene dos triángulos, sin embargo parece que tiene muchísimos triángulos. Y es un shader, una cosa que se ejecuta en GPU, y tenéis este shader para eso. Incluso aquí se puede mover la luz. Y van cambiando todas las sombras, etcétera, etcétera. Y podéis ver cómo está hecho esta demo. Tenéis todo el código fuente ahí, nos tenéis a todos en los foros para preguntar y tal. También se le puede meter iluminación de sombras precalculadas, por ejemplo, si hubiese ahí un objeto que le da sombra. Bueno, tenéis esta demo que es bastante curiosa. Demo 2D, que no hemos enseñado ninguna demo 2D. Pues, por ejemplo, aquí tenéis esta, Join, en el que se crea, para que veáis que no todo tiene que ser 3D, sino que se pueden crear cosas con Wave exactamente igual de fácil. El código de este es muy simple. Básicamente es crear las cajas igual que lo hemos hecho en 3D. Cuando en vez de un Rigibody 3D, pues un Rigibody 2D. Y luego la cuerda se genera con unos join y tal, pero el código será, no sé, 20 líneas de código, una cosa así, para hacer esta demo, ¿vale? No sé, hay otros materiales, por ejemplo, de ring lighting, como por ejemplo materiales que se utilizan, ¿veis que brilla alrededor? Estos materiales se utilizan para juegos como Mario Galaxy, etcétera, etcétera, ¿vale? También se pueden crear vuestros propios materiales, aunque no hace falta escribir un tutorial para hacer eso, porque normalmente la gente, pues no, por defecto no es fácil, o sea, no es fácil ponerse el primer día y ya hacer materiales y hacer cosas. Por aquí también vemos algunas demos de, por ejemplo, un coche en 2D. Se utiliza el mismo motor de Angry Birds. Nosotros internamente utilizamos un motor de física 3D y un motor de física 2D. Es el motor de Angry Birds, el Voxel 2D, el que utilizamos para toda la parte de física que hemos añadido en Wave Engine. ¿Vale? Y en 3D igual, aquí tenéis un Mesh Collider por si cargáis un terreno, por ejemplo, y queréis que el terreno, pues yo sé, pues haya cajas que caigan y el terreno, pues hay montañas, hay cosas, entonces la física tiene que adaptarse, rodar por el terreno, etcétera, etcétera. Pues como tenéis que cargar un Mesh Collider y para poder usarlo. Uno de iluminación básica, aunque los de iluminación tenemos que mejorarlo porque ahora mismo el motor soporta múltiples luces, pero los materiales que tenemos solo soportan una luz, porque son para mobile y entonces en mobile normalmente todas las pruebas que hacemos y tal no le solemos poner más de una luz y ahora mismo los materiales que nosotros damos a la gente para que use esto solo soportan una luz, aunque el motor soporta una lista de luces. Lo que tenemos que hacer es hacer más materiales y también, pues bueno, esperamos también que la gente colabore y haga materiales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues como veis, por ejemplo, materiales este en 2D, lo típico de que con el dedo puedes empujar objetos, cogerlos, etcétera, etcétera, para hacer, como os digo, pues juegos tipo Angry Birds o muchos otros juegos que ahora están de moda. Y lo bueno es que todo esto ya lo tenéis funcionando, como os digo, en Windows Phone y Windows 8 y en las otras plataformas, ¿no? Pero sobre todo eso, que en Metro podéis hacer fácilmente un juego de este tipo utilizando Wave. Tenéis todo el código, toda la documentación, los tenéis disponibles en el foro y tal, en muchos sitios. Además, una cosa interesante es que tenéis Hanson Lab, que yo lo recomiendo hacerlo. Aquí en Engine viene una pestaña, pone Hanson Lab. Esto lleva a un blog
donde os salen diferentes ejemplos que se han hecho, ¿vale? Cómo cargar un modelo, por ejemplo, esto os explica cómo cargar un modelo animado, ¿vale? Hay otros ejemplos de cómo convertir el proyecto. Ya os digo, de cómo empezar, de cómo hacer la demuestra del dinosaurio, ¿veis? Y cómo aparecería en Metro, ¿vale? La demuestra del dinosaurio y cómo la podríamos usar, etcétera, etcétera. Cómo hacer una pared física y hacer que las cosas se caigan, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso lo tenéis aquí en Engine, en Hansel Lab, ¿vale? Y bueno, por último, pues comentaros, aparte de todas estas demos que podéis ver, os voy a enseñar mi modelo. Sí, el modelo de este hombre. MR Calderón 3D sigue el proyecto desde hace unos meses dentro y colabora bastante y la verdad es que estamos bastante contentos con todas las cosas que nos enseña que él está haciendo, etcétera, etcétera. Por último, os enseñaré, que posiblemente esto le guste a MR Calderón, a Marco, lo que vamos a presentar en la siguiente versión. Hemos hecho unos componentes para facilitar el desarrollo de juegos 2D. La gente se puede crear sus propios componentes, como habéis visto, pero hemos hecho una pequeña demo de tipo que se llama Platform, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y aquí podéis ver con estas líneas de código lo fácil que es, como dije, un test block, como en WPF, el margin, tiene lo de horizontal alignment, vertical alignment, para hacer que el texto se pegue hacia un lado o hacia el otro, el foreground para ponerle el color. Aquí simplemente pues se pone un texto en pantalla. Fijaros lo fácil que es poner un texto. Si queréis cargar vuestra fuente también es muy fácil. Aquí se utiliza la fuente por defecto y se pone en negro. Después aquí se cargan imágenes. Estas son imágenes que es el fondo. Se le dice que tiene alfa, de transparencia, el suelo de un juego de plataformas 2D. Y aquí se carga un muñeco 2D con animación. Entonces se crea un componente 2D, se inicializa con unos parámetros y tal. Se carga el sprite de animaciones, que es un fichero con un montón de animaciones, de un modelo con un montón de animaciones, utilizando el texture packer. Ahora aquí se carga el Animation 2D, que es el componente nuevo que vamos a liberar posiblemente esta semana para que la gente pueda hacer esto. O sea, ya lo podía hacer la gente, como os he enseñado antes cómo hacer componentes, pero bueno, lo vamos a liberar para que la gente los pueda utilizar. Utilizando el Texture Packer, que es un XML genérico el que genera, pues puedes crearte un XML con la tira de animación de un juego, de un muñeco 2D. Vale, os lo puedo enseñar, creo que tengo por aquí en algún sitio. Bueno, aquí en Platform Demo supongo que estarán los assets. Y en los assets, en el proyecto de assets, aquí podéis ver el fichero que os genera. Aquí, ¿veis? A muchos ya os sonará este juego. Es básicamente un tributo que hacemos a este juego porque nos encanta. No, las texturas no son del estilo GIF. Las texturas tienen que ser PNGs o JPG o BMB, alguno de estos. Y las animaciones no se hacen con GIF. Las animaciones se hacen de esta manera. Cuando quieras hacer una cosa animación, perdón, ahí está aquí. Cuando quieras hacer una animación, siempre hay que hacerlo de esta manera. Utilizando Sprite, lo verás en los juegos, siempre se hace así, etcétera, etcétera. No se suelen utilizar GIF. Hay una forma que se podría hacer que es extraer del GIF cada uno de los frames de animación. Pero nosotros esa herramienta no la hemos hecho. Pero sí está abierto a que si te quieres currar esa herramienta para extraer los frames de animación y al final generar una textura como esta, pues perfecto, ¿vale? Nosotros de todas maneras puede que en el futuro pues podamos darle soporte si lo vemos interesante y tal. Lo que puedes hacer es pedirlo, por ejemplo, también en la web, en el foro, en el user voice de la plataforma y nosotros pues añadiremos soporte a todas esas cosas que os resulten interesantes en medida que podamos también. Bueno, pues utilizando esta imagen, luego tengo un XML en el que el XML creo que está aquí. El XML lo que tiene es el que me ha generado el Texture Packer, que es una herramienta externa, que lo que tiene es cada cuadro, dónde está cada cuadro de animación, posición dentro de esa textura, pero eso me lo genera automáticamente. Y ahora nosotros lo que hemos hecho es un lector para ello. Si os fijáis, se hace así, muy fácil con lo de crear. Aquí le pones el lector que tú quieres. Este es el lector que nosotros proponemos a la gente, que utilice el de Texture Packer. Pero si ustedes utilizáis otras herramientas que generen una imagen así y que además os generen un XML o cualquier otro fichero, que sea, bueno, un XML que sea capaz de sacar cuáles son los tamaños, o sea, ¿no? El ancho, el alto, etcétera, etcétera, pues directamente podéis hacer vuestro propio reader y directamente simplemente habría que cambiar esto
del reader concreto que ustedes creáis, que simplemente es extendiendo de unas clases. Si empezáis a usarlo, pues ya podéis preguntar y os explicamos un poco cómo sería. Y ya podéis cargar vuestro XML, vuestro custom XML. Aquí se dirían cuáles son las animaciones. Pues empieza en el primer frame, dura 22 frames. Y la primera animación, que es la de idle, la de estar en reposo, quiero que vaya a 11 frames por segundo. Luego está la animación de corriendo, que empieza en el frame 23, dura 27 frames, y quiero que vaya a una velocidad de 27 frames por segundo. Esa animación, porque es un poco más rápida o lo que sea. Pues solo eso, si os fijáis aquí, el cielo, el suelo, el chico, con la animación, y aquí se añaden las 4 cosas, y simplemente se busca el componente, está la forma de buscar un componente, este componente, dentro de la entidad, se le dice el tipo, encuentra el componente y le dice, oye, play, y empieza la animación de idle, que es la primera, ¿vale? Y luego hay otro fichero aquí, que básicamente es el team behavior, que se encarga de controlar si estás tocando con la pantalla o estás tocando con el keyboard, controlar en qué estado se encuentra el muñeco, con una máquina de estado. Tienes que una máquina de estado la que tiene pues el estado de idle, el estado de running, el estado de... ¿Vale? Si running hacia la derecha o running hacia la izquierda. ¿Vale? Si os fijáis, en el fichero no existe running hacia la izquierda, solo está corriendo hacia la derecha. Y lo único que se hace internamente luego es, cuando la animación es corriendo hacia el otro lado, pues lo único que hay que hacer es un flip. Flip horizontal o flip vertical. ¿Vale? Un flip de la textura. Bueno, pues sin esperarme más, le doy el play. Y aquí tenéis la demo corriendo y con los cursores. O puedes hacer que el muñeco corra hacia un lado, corra hacia otro y van saltando las animaciones. ¿Vale? Bueno, pues ya os digo que esto es en primicia. No lo ha visto, no lo hemos presentado todavía. O sea que esta semana liberaremos el código de el componente para cargar esto de manera tan simple y que podáis ustedes aprovecharlo en vuestro desarrollo. Es más, creo que lo tengo por aquí. La versión de simplemente ya los assets directamente portados a Windows Phone. El proyecto, como veréis aquí, es exactamente el mismo. Lo que pasa es que los proyectos son de Windows Phone. Tenéis lo mismo, el mismo código. Lo mismo que acabáis de ver, tan simple como eso. Le doy aquí a ejecutar en el emulador y veréis cómo salta. Lo voy a poner horizontal. Carga el emulador de Windows Phone 8. Arranca la splash screen y salta al juego. Y ahora si pulso si toco con el dedo en un lado de la pantalla o en otro, va hacia un lado o va hacia otro. Y salta la animación de play. Para que veáis lo simple que ha sido hacer una demo como esta, ¿vale? Utilizando Wave. Para que luego los que seguramente... Mira, hay un chico que ya se despide. Bueno, pues no me voy a alargar mucho más. Simplemente pues para cualquier consulta de Wave o de cualquier otra cosa, pues como os he dicho me podéis preguntar. Y para terminar, pues simplemente darle de muchas gracias y me podéis encontrar, como os digo, voy a poner aquí en el contexto. Vale, pues simplemente pues lo dicho, me podéis encontrar en Twitter, me podéis encontrar en esta dirección de correo para cualquier duda de Wayfinging y espero vuestras noticias y si alguno me cuenta qué está haciendo, etcétera, etcétera, pues estupendo. Y nada, muchas gracias a todos por haber asistido a este webcast. Espero no que haya sido lo más ameno posible y no sé si ahora para terminar, bueno, para el que ya se tenga que marchar porque se marche, pero bueno, voy a dejar por lo menos unos 5 o 10 minutitos por si alguien quiere preguntar alguna cosa. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias. Bueno, pues si, mira, si hay alguien que tiene alguna pregunta. Ponerla así para que todo el mundo la vea. Sí, se podría incluir simular el movimiento de la cámara. Lo único que pasa es que es para hacer un parallax o alguna cosa así. Lo único que pasa es que a lo mejor siempre cuando publicamos demos intentamos que la demo sea muy simple, muy simple, muy simple. Para que se vea que era muy poco código. Entonces, sobre todo, además, el objetivo de esta demo es enseñar la nueva pieza para cargar cosas.
Ah, perdón, que no se ha visto la pregunta, vale. Me preguntan que si en la demo esta de plataforma 2D del juego que tenéis aquí. Ah, vaya. Bueno, estará por aquí, supongo. Aquí, Webfinging Platform. Si en la demo esta, que si podríamos añadir el movimiento de la cámara, es decir, que tú hagas así y que la cámara siga al muñeco y se vaya desplazando todo. ¿No? Y le digo que sí, que lo podríamos incluir en la demo. Lo único que pasa es que el objetivo de esta demo es enseñar simplemente la API de animación, ver lo simple que es y hacer que la gente vea eso. Para una demo más compleja, pues bueno, si queréis una demo más compleja, nos la pedís y no tenemos ningún inconveniente en un ratillo que saquemos, pues haceros una pequeña demo con algo más, o si ustedes os ponéis a hacerla, pues pues ayudaros con. Ay, mira, no habéis visto. Vale, perdona, es que estoy compartiendo la slide y no estoy compartiendo el escritorio. Perdón. Ahora, vale, pues como comentaba que no se ha visto la pregunta de Carolina, preguntaba que no se había visto la pregunta. Pues eso, simplemente que en esta demo podríamos añadir lo de la cámara, pero que en principio no tenemos pensado porque queríamos que el código fuera lo más simple posible y que tuviera lo mínimo. Por eso tiene solo fondo, el suelo, para que el suelo está separado del fondo, en verdad debería estar metido, pero está separado del fondo para que cuando ¿veis? Se pone aquí, el muñeco aparezca detrás del suelo y parezca como de una sensación de que está más ahí, ¿vale? Eso es lo único que hace que se pinta el fondo, después se pinta el muñeco y después se pinta la parte esta del suelo. Vale, pues ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna última pregunta? Si no hay más preguntas, pues lo dejamos aquí, que queremos todos comer. A ver qué dice. Sí, en la herramienta esta me preguntan, que eso sí supongo que lo estaréis viendo, que si hemos pensado incluir un entorno gráfico. Y sí, estamos trabajando en que el editor de Assets no solo sea un editor de Assets, sino que tú aquí, en esta herramienta, pues aparte de gestionar los assets, tengas una ventana en 3 dimensiones y puedas directamente colocar objetos 3D, rotarlos, moverlos y generar escenas. Decir, mira, pues la escena yo quiero que tenga esto, incluso para este juego, por ejemplo, podrías decir, venga, pues coloco el fondo y vieras en 3 dimensiones como en tiempo real como está creando. Coloco el fondo, ahora coloco el suelo, ahora coloco el muñeco, pongo la animación, no sé qué, y con las propiedades estas puedas configurar todas las cosas y tal. Pero bueno, requiere su tiempo y sobre todo al principio también es que queríamos que el motor fuera un motor para desarrolladores, para gente que le gusta C# y para desarrolladores. Que no solo estuviera centrada en el editor, porque muchas veces pues eso complica las cosas y luego hace que no se pueda, o sea, hay ciertas partes que sean muy complicadas hacerlas por código y que tengas que obligas a la gente a hacerlas a través de un editor. Entonces nosotros nos centramos en eso, en que para programadores sea muy fácil esta API, que para ellos puedan hacerlo todo y luego que haya diseñadores en el equipo pues, que puedan trabajar con los assets y también podemos poner escenas y decidir si quieres poner este cubo aquí, un poco más para allá, un poco más para acá, cambiar colores, etcétera, etcétera. Pero por ahora todavía no nos ha dado tiempo a hacer eso. Ya os digo que o sea, tiene curro hacer todo eso. Entonces, bueno, estamos en ello. Por ahora, con las plataformas que tenemos y tal, la verdad es que tenemos bastante trabajo. Bueno, pues yo, igual que todos, supongo que querréis comer, así que con esto ya pues me despido y muchas gracias a todos por haber asistido al evento y por haber aguantado todo este tiempo. Venga, pues para nada, por lo demás, pues me podéis encontrar en el Twitter y en el foro. Muchas gracias.